vamos a... No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Buenas tardes, familia. Con este hermoso poema de Mario Benedetti nos encontramos aquí una vez más en este espacio del programa Conociéndome, un programa divulgativo y psicoeducativo con distintas temáticas de gran importancia en la actualidad para el desarrollo y la evolución del alma del ser humano. Hoy día para mí es un placer, un enorme orgullo tener aquí a un maestro, a un mentor y sobre todo a una persona excelente para mí. Entonces tengo el honor de presentarles a todos ustedes a Peter Burkin. Él es fundador del Instituto ECOS, uno de los pioneros, de los primeros pioneros en constelaciones familiares en España, en abrirse campo a esta herramienta maravillosa. También es colaborador de las supervisiones de grandes profesionales en múltiples centros terapéuticos. Es conferencista internacional y además ha escrito unos libros hermosísimos, todos ellos publicados en más de 5 idiomas, como son El arte de la terapia, Gemelo solitario, Trauma y presencia, Las constelaciones familiares en resonancia con la vida, Fuerzas que sanan, Constelaciones sistémicas, entre otros. Así que hoy día es un honor recibir a Peter Burkin con este tema polémico, doloroso, pero a la vez muy transformador. Así que, Peter, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Alba. De verdad, agradezco esta invitación y me parece un tema muy importante. Peter, ¿qué nos podrías decir, sobre todo con algo tan delicado y tan profundo en la herida de la mujer, como son las violaciones? ¿Qué emociones despiertan cuando de alguna manera tocan, ¿no? Esta herida tan como no sanada profundamente? Bueno, es un tema muy grande y complejo, ¿no? Y cuando hablamos de violaciones, aunque la gran mayoría lo sufren las mujeres, también conocemos el caso inverso, ¿no? Que mujeres abusan de sus de hijos pequeños o de niños. Entonces, simplemente lo digo para también incluir esto y no solo mantenerlo exclusivamente en la vista hacia la mujer, ¿no? Esta violencia existe en ambas direcciones, aunque es mucho más frecuente la dirección donde la mujer la sufre, ¿no? Entonces... Sí, Peter, porque de alguna manera, por ejemplo, también decimos violaciones y solo nos enfocamos al tema de ser violadas a nivel físico, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que este tipo de abusos corresponde de una manera mucho más amplia a distintas facetas, ¿no? Hay un gran abanico allí, ¿no? Que va de tocamientos, insinuaciones, ¿no? Un suceso único que ocurrió una vez a unos sucesos a largo en el tiempo, ¿no? Una continuidad, ¿no? Según las circunstancias, etc. Entonces, también dejan diferentes secuelas, ¿no? No es lo mismo si una persona lo sufrió una vez que si una persona lo sufrió a lo largo de un tiempo, ¿no? Igualmente, las secuelas suelen ser graves, ¿no? Y traumatizan a la persona, traumatizan a la mujer o al chico, al hombre, ¿no? En este sentido, es un tema muy serio y a la vez, de alguna forma, hay algo de tabú en ello, aunque últimamente ¿no? Se nota que hay un movimiento como de destaparlo, de sacarlo a la luz, que es sumamente importante, ¿no? Este movimiento de Me Too en los Estados Unidos, que también llegó a Europa, ¿no? No sé si ocurre esto en Ecuador, pero era como hacer público, nos pasó eso, y ya no taparlo. Si miras el título de la sesión de hoy, ¿no? Violaciones, el silencio oculto. Ya, aunque
después contemplando el título pensaba, ahí en el fondo ya tenemos esta doble cara. Es el silencio que oculta, y lo que está oculto está el grito. Es el grito oculto o el silencio que está ocultando la violación, ¿no? En ese sentido que hoy hablamos de ellos como romper el silencio. Sí, porque de alguna manera también, Peter, aunque es verdad que ya estos temas se hablan de alguna manera más abiertamente, por lo menos en mi caso, he encontrado muchas personas, muchas mujeres también, que de alguna manera lo siguen tapando, ¿no? Como ese grito silenciado que de alguna manera no se permiten expresarlo, ¿no? Entonces, es como mirar esto de alguna manera paulatina. ¿Qué es decir con paulatina? Para que te entienda mejor, por favor. O sea, por ejemplo, de mirarlo, o sea, de comenzar a hablar de esto de una manera más amplia, aunque vayamos poco a poco, despacio, para que las personas que de alguna manera, hombres y mujeres, han sufrido este tipo de abusos, se permitan, ¿no? Tener esa posibilidad de ir avanzando y sobre todo hablándolo de una manera, buscando ayuda. Esto es justo el paso de la concienciación, ¿no? Que hacemos en terapia o a nivel individual, pero ojalá que llegue a toda la sociedad. Porque aquí hablamos de un tema que no solo es personal, ¿no? Es tan frecuente que es realmente una violencia sistémica que está implantado en la sociedad. Y allí es muy importante que no solo como personas, sino también como sociedad, que evolucionamos, ¿no? Que primero tomamos conciencia de ello. Sí, lo está pasando, y está pasando en un número muy alto, ¿no? Y después, desde esta conciencia, ¿y ahora qué podemos hacer con ello, ¿no? Y la pregunta se queda ahí, ¿no? ¿Cómo empezamos a sanar esta herida? Sobre todo las personas que las han sufrido, ¿no? ¿Qué nos recomendarías ahí? Te puedo decir mi experiencia y por favor complementala con la tuya, porque Ok. al fin y al cabo soy hombre. Genial. Y yo tengo la experiencia por la indirecta, atendiendo a muchas personas en la terapia y allí he ganado una cierta comprensión y no deja de ser una experiencia indirecta, ¿no? Y esto es un límite que tengo, no tengo una referencia propia, no lo he sufrido en propia carne. Entonces, ¿qué veo? Aquí nos encontramos de entrada con un elemento clave del trauma. Trauma y la negación de trauma va junto. Also un síntoma de trauma es la tendencia a negarlo, a no querer recordarlo, a quitarle hierro como que no fue tan importante, etcétera, etcétera. Y entonces el primer gran paso es dejar de negarlo. Es como darse cuenta lo que pasó, aunque pasó hace muchos años, ¿qué secuelas ha dejado en mí? ¿En qué lo reconozco? Y hay secuelas, por ejemplo, típicas como ya no siento mi cuerpo, mi propio cuerpo, como un lugar seguro. Entonces, como esto sufrí mi cuerpo, la única forma de salvarme fue la disociación. Dejo mi cuerpo ahí, pero yo me alejo, me disocio para ponerme a salvo, ¿no? Que es un funcionamiento natural, biológico, que todos tenemos en una situación de mucha violencia o peligro extremo. Pero a partir de ahí hay una cierta disociación con el propio cuerpo, ¿no? Y muchas personas que sufrieron violencia sexual en su infancia me cuentan que volver al propio cuerpo y habitarlo no es fácil, porque lo sienten como un lugar inseguro. Entonces, recuperar el propio cuerpo es un paso decisivo.
sentía que mi cuerpo es un lugar seguro para mí. Y esto es todo un camino, y esto ya apunta que solo podemos sanar el trauma incluyendo el cuerpo, ¿no? Solo una terapia de habla no va a ser suficiente. Sí, a lo que, a lo que me decías, ¿no? Que también yo lo complemente con mi propia experiencia, ¿no? Me resultó a mí como bastante profundo porque de alguna manera yo no he sido violada físicamente. Entonces, eso me daba pauta a no entender lo que pasaba en mi propio cuerpo, ¿no? ¿Por qué las reacciones automáticas? Y entonces para mí fue un antes y un después cuando, claro, cuando en formación, pues ya estuviste ahí dándonos la formación en trauma y justo tocaste un punto muy importante a nivel cultural, que era el país Ecuador y las mujeres violentadas en este país cuando viniste a hacer una formación hace muchos años atrás. Y la reacción de mi cuerpo era de no parar de llorar. Y era llorar, llorar y llorar. Yo ya me quería volver un poco así como decir, Dios mío, ¿será que yo habré sufrido alguna violación y mi cuerpo lo tapa o mi mente, ¿no? En este caso, no me quiere dejar recordar. Y bueno, fue muy bonito de alguna manera porque ahí fue la primera vez que yo presencié lo que es realmente una presencia terapéutica, ¿no? Porque fue que tú viniste a mi lado y no me dijiste nada, no me hiciste ninguna pregunta, simplemente estabas en presencia, sin palabras. Y yo era como que ya me calmaba, me estaba calmando. Y de alguna manera, esas memorias implícitas que estaban en mi cuerpo, es verdad que yo no sufrí el trauma, pero muchas mujeres de mis generaciones sí, porque lo vi a través de la terapia, ¿no? Ya cuando fue un poco más profunda, sobre todo con el brain spotting, ¿no? Que en realidad ahí, y claro, yo decía, pero esta información, si nadie me la dio, ¿cómo? O sea, era como para mí algo novedoso, porque de alguna manera estaban saliendo memorias de mi transgeneracional, de abusos. Entonces, muchas personas les puede estar pasando esto y no saben de dónde proviene esto, ¿no? Entonces, para mí fue un punto muy crucial, ¿no? En el poder también ver esas memorias anteriores y poderlas sentir en mi propio cuerpo, como si yo estuviera pasando por eso. Así es, porque no solo heredamos bienes, también heredamos emociones de nuestros padres y nuestros ancestros, ¿eh? La epigenética, ¿eh? Que se fue ahora en los últimos 20 años, fue como desarrollar esta nueva ciencia, esta comprensión, lo confirma, algo que ya se ha visto desde hace mucho tiempo antes, ¿eh? Y heredamos emociones, actitudes, pensamientos, etcétera, de nuestros padres o ancestros, y ahí justo esos temas traumáticos también se transmiten. Y entonces una persona siente algo y le parece como lo siente como propio, aunque no lo es. Sí, sí. Y claro, muchas personas quizás aquí confunden, ¿no? Porque de alguna manera, en mi caso personal, yo buscaba, yo decía, pero a lo mejor algún recuerdo escondido, o sea, y en mí no habían esos recuerdos, pero sí en memorias de mi sistema, ¿no? Entonces, esto también me abrió pauta a darme cuenta que no solo soy yo como Alba, como individuo, sino que formo parte de un sistema mucho más grande que aunque no me haya pasado a mí, también acarreo con eso. No vivimos tan aislado del mundo como pensamos. Estamos mucho más Sí, conectados entre nosotros. Es sí, así. sí. Mm. ¿No? Y a la vez, ¿no? Y es muy bonito que tú compartes esta experiencia propia porque nos muestra una dimensión más de este tema. No todo es personal, también hay una dimensión ahí donde uno es como una caja de resonancia y resuenan las experiencias de los, ¿no? familiares anteriores en uno, ¿no? De la madre, las abuelas, lo que sea, ¿no? Y eso es también está bien tener en cuenta, por ejemplo, al trabajar con constelaciones familiares,
o con otras técnicas, ¿no? Cuando no hay una memoria explícita, aunque hay ciertos síntomas, puede tener dos causas. Una es, sí, que le pasó a la persona, pero hay una cierta amnesia, no lo recuerda conscientemente. Opción uno. O opción dos, no es una historia personal. Y sí resuena como una historia personal, pero viene de más lejos. Y saber que hay esas dos opciones, para mí es importante para no como definir algo para la persona que quizá no lo es, ¿no? Imagínate, ¿no? En los años 70 en Alemania, cuando el tema del abuso aparecía por primera vez en terapia, de golpe se encontraba el abuso por todas partes. Muchas veces eran aciertos y a veces no. Y entonces, ¿qué pasa? La persona va a la terapia porque tiene un problema y sale por la puerta con dos problemas. El terapeuta me ha dicho que fui abusada, aunque no lo recuerdo. Grave. Entonces, en lugar de ayudar, allí la persona puede realmente causar problemas o causar daño. Es un terreno muy delicado y Sí. por eso está muy bien saber que existen esas dos posibilidades cuando hay una memoria implícita. No se sabe, ¿es personal sí o no? Peter, y de alguna manera, por ejemplo, cuando las personas sufren cualquier tipo de violación, ¿no? Hablamos por lo general de las víctimas, pero cuando se habla también del perpetrador, en este caso de hombres, ¿no? Que de alguna manera han violentado en forma de abusos yo qué sé, a la otra parte, ¿no? Por lo general son niñas, ¿no? De muy jóvenes, que aunque no hayan llegado a la violación, ¿no? En este caso a la penetración, pero sí que haya tocamientos insanos y que el hombre también ya se dé cuenta, ¿no? Que de alguna manera es como un impulso que él tiene hacia esto. Esto también se puede ver, ¿no? O sea, puede ser sanado, ¿no? Cuando él, pues, yo qué sé, de alguna manera decide ir a terapia, ya comience a darse más cuenta. Entonces, claro, porque de alguna manera muchas veces solo nos fijamos en la víctima, pero y en el perpetrador, ¿por qué hace eso? ¿Qué le incita? Esto como que es otro campo. Y es un campo importante, porque ¿sabes? Lo primero, ver al perpetrador, ¿no? Al hombre ahí como un monstruo, no ayuda. Si lo veo como monstruo, entonces ya no es humano, ¿sabes? Es como algo muy diferente que yo, muy diferente que mis amigos y mi entorno, etcétera. Y lo pongo en una esquina de donde él no sale, por un lado, pero sobre todo yo de alguna forma lo excluyo. Pero cuando miramos este tema, y realmente es un tema, y ahí me repito, es una violencia sistémica, quiere decir que no ocurre de vez en cuando, sino ocurre muchísimas veces en muchísimas casas, en muchísimas circunstancias. Si lo traducimos y lo queremos ver la realidad de cara, significa que es muy probable que en nuestra propia familia, en nuestro círculo de amigos, entre vecinos y colegas, hay personas que ¿no? han abusado de otras personas. Es frecuente. Sí, Y allí es como tomar conciencia de esta dimensión también y no pensar que son los monstruos, los malos que no sé dónde viven, pero no aquí, por supuesto, ¿no? Porque es justo esta ceguera que hace que el tema se repita, ¿no? Entonces, lo primero es tener esta vista, esta mirada como, sí, esto es algo que seguramente ocurre en mi entorno. Es muy probable. Entonces, tener ahí también una conciencia, ojos abiertos, una cierta, no quiero decir alerta, pero una atención. Porque si yo estoy atento y me entero de algo, yo puedo intervenir, ¿no? Una niña o niño no se puede salvar por sí mismo. Pero si yo como adulto me entero de algo allí, ¿no? Puedo tomar acción, puedo hacer algo. Te doy un ejemplo para ilustrarlo, para que no se quede en la teoría. Yo tuve aquí en terapia durante unos años una mujer que fue abusada sexualmente por su papá.
entre los 3 y los 8 años, 5 años, muchas veces, de forma impensable, también llegando a penetración y todo, la madre no se enteró. Y había bragas con sangre y todo, y la madre no se quería enterar. Era esto de no lo veo, no lo veo. Fue finalmente la abuela, la madre del hombre, que en algún momento le cogió en flagranti y puso fin a esto. Y ahí vemos qué pasa cuando personas traumatizadas no trabajan sus propias heridas, porque muchas veces después no ven porque no quieren ver, porque no quieren conectar con su propio dolor. Esta madre que también tiene sus historias, no quería conectar con sus propias historias, entonces hizo la vista gorda. Y ese es un típico funcionamiento como el trauma se perpetúa, porque entonces las niñas que sufrieron abuso siendo madres no protegen, no están atentos, ¿no? Y no ven cuando podrían intervenir y proteger como adultos, ¿no? Y lo mismo digo para, ¿no?, hombres, ¿no?, hombres adultos, padres, etc. Hay que no entrar en una alerta paranoica, pero hay entrar en un estado de atención sabiendo que eso es algo que existe, es muy frecuente y mejor que, ¿no?, miro 2 veces en lugar de, ¿no?, pensar todo ya va bien, ¿no? Mm. No sé si me explico. Sí, sí, Peter. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se producen este tipo de violaciones o abusos a niños, la cuestión es de que muchos niños también se quedan callados. Y entonces, claro, muchos de los adultos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dónde están los padres? ¿Por qué no hay esa confianza en que un niño cuente algo tan delicado a los padres? Lo que hace el niño es ponerse un poco más tímido, más introvertido, y quizás ya no es el mismo que antes, ¿no? Y aún así los padres es como que lo que has dicho, ¿no? No quieren ver, es tapar eso. De alguna manera, esto a veces yo creo que es más preocupante que el propio acto en sí, ¿no? Que también es preocupante, pero cuando un niño no tiene esta herramienta de comunicación con los padres, de exponer algo de lo que les está pasando, es como, bueno, en qué mundo estamos viviendo un poco, ¿no? Efectivamente, ¿no? Una experiencia traumática tiene 2 etapas. Primera etapa es el suceso en sí, lo que pasó. Un accidente, una violación, un atraco, etcétera, etcétera. La segunda etapa es tan importante como la primera, pero a la segunda se presta muy poco atención habitualmente. ¿Qué pasó después? ¿Sabes? Y si después Sí. del suceso la persona que sufrió esta violencia encuentra un entorno que le escucha, que le toma en serio, que le calma, que le protege, hay muchas probabilidades que esta experiencia se pueda integrar y no quedan secuelas duraderas. Pero cuando una persona está traumatizada, habitualmente la segunda etapa era una etapa donde no encontraba esto, ¿no? No le creyeron, le hicieron callar, ¿no? Entonces, con esto de no me creen, claro, ¿qué voy a decir? No voy a decir nada más, me quiero callar. Y aprendo que no hay nadie que me protege, solo me tengo a mí, ¿no? Y allí es donde las personas aprenden el silencio. Peter, en la segunda etapa, ¿da cabida a una retraumatización o la retraumatización es cuando el evento está continuamente en suceso, esporádicamente? La retraumatización ocurre cuando el mismo suceso ocurre otra vez, ¿no?, con el mismo perpetrador o con otro, o en otro momento en la vida, etc. Pero también puede ser que cuando uno es testigo de forma indirecta de algo así, y allí, por ejemplo, como terapeutas tenemos que tener mucho cuidado con nuestras propias heridas, porque también nuestro trabajo nos puede retraumatizar, ¿no? Allí hablamos de la retraumatización secundaria, ¿no?, porque escuchamos y convivimos con personas, ¿no?, que comparten sus experiencias de sus traumas del pasado. También puede ser que mirando películas
leyendo titulares. Eso todo lo que tiene que ver con el tema puede retraumatizar según la voz, la melodía, o mejor dicho, el ruido que hace, ¿no? Es un tema allí importante, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Cuando me retraumatiza, cuando me disocio, de nuevo, cuando noto como, por un lado, como desconecto, ¿no? Por ejemplo, en la terapia sería cuando de golpe noto como ya no estoy presente, no estoy con el otro, sino más que estoy pensando cuándo acaba esta sesión. Me faltan 10 minutos. Interesante, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué necesito tomar tanta distancia, ¿no? Un ejemplo, pero también puede ocurrir cuando uno está ahí, nota como su cuerpo de nuevo se pone rígido, se pone en alerta, etc. Mm, Ese es el dilema, ¿no? Por ejemplo, la violación es un acto sexual. Después nos hacemos adultos y elegimos pareja, ¿no? Y muchos vivimos en pareja y parte de la vida de pareja es también la intimidad, ¿no? Y ahora llegamos a la intimidad y a un acto sexual con una persona que queremos, que tiene nuestra confianza, y a la vez este mismo acto es un estímulo para activar el viejo recuerdo de la violación. Nada fácil. Y muy frecuente es que la mujer lo que hace es disociarse. Es como lo hace, pero ya no habita su cuerpo. Lo hace como a una distancia interna, porque si realmente se lo deja sentir, a la vez sentiría el dolor de entonces, mientras que el trauma no está sanado. Y allí fácilmente entramos en retraumatizaciones. Y de esto es que no son conscientes muchas mujeres, ¿no? Sobre todo porque en la intimidad, que es algo tan íntimo, por así decirlo también, ¿no? Es como cuando una persona fue violada, aunque sea de pequeña, y bueno, ya lo fue, aunque lo hable, pero no ha sido trabajado, esto también como que da pauta que muchas mujeres de alguna manera dicen, no, es que ya no quiero estar con mi marido, pero yo lo quiero mucho, pero no me apetece, ¿no? O la frialdad también en el entorno de la sexualidad con la pareja. Y esto es un tema que también, ¿no? De alguna manera muestra el trauma a nivel corporal, pero la mujer quizás dice, no, yo ya lo superé, ya lo hablo, pero ya lo superé. Pero de alguna manera no está viendo que realmente si el trauma no está como integrado en el cuerpo, es porque de alguna manera siguen esas memorias ahí. Por eso la sanación de trauma no es algo interrelacional. No es como yo y la persona que me causa el daño. ¿No? Básicamente, la sanación de trauma es algo intrapsíquico, algo que ocurre dentro de mí. Por ejemplo, yo recupero mi propio cuerpo. Esto es sanación de trauma. Yo me siento que habito mi cuerpo y lo puedo sentir y disfrutar. Porque mientras que una mujer o, no, ¿no? O un hombre se vive disociado, el acto de la intimidad no disfruta, ¿no? En el fondo hace clic, ¿no? Internamente no está, ¿no? Entonces se pierde algo muy bonito también. Peter, ¿sabes qué? Estoy recordando mis memorias y yo me acuerdo que muchas veces cuando tenía intimidad, fíjate que estamos hablando de un tema así como muy profundo, ¿no? Y yo me acuerdo que aunque disfrutaba de ese acto íntimo, luego yo me quedaba como con un vacío tan profundo, luego, era como que el vacío profundo, el sentirme culpable, incluso a veces sucia. Y claro, yo decía, ¿esto será normal? ¿No será normal? Claro, era en la época en que yo no sabía nada de terapias, era como que de alguna manera no sabía lo que me pasaba. Y claro, de alguna manera esas memorias que eran transgeneracionales también estaban de alguna manera ahí, implícitas, porque aunque sentía placer después de todo, era como sentirme sucia, sentirme utilizada o culpable. Muchas veces yo decía, pero ¿por qué me siento así? Es un muy buen ejemplo, ¿no? Ujú. Estos síntomas que describes, ¿no? Típicos síntomas de trauma, ¿no? Mm, Y por ejemplo, esa sensación de sentirme sucia, ujú.
es una sensación muy habitual en personas que sufrieron abuso sexual. Si lo ves de fuera, está muy claro, no, la persona, esta niña es inocente, a 100% inocente. El que es sucio es el perpetrador. Pero hay que llegar a esto, hay que llegar a un sentir de esto, no solo un pensar de ello. Y es un proceso, pero vale la pena. Quiero animar a los Sí, oyentes. sí, sí, hay que animar a todas las valientes, ¿no? Que de alguna manera están en ese proceso, porque ya no es también solo el tema de sentirte sucio, sino el tema de sentirte culpa. Yo también me acuerdo que sentía mucha culpa, como que si tener relaciones sexuales era súper malo, que te ibas a... Yo creo que ahí en esas memorias a mí me venía como incluso el que no iba a entrar al reino de los cielos. Y yo decía, ay, Dios mío, me va a castigar Dios por... Pero yo decía, pero ¿por qué? O sea, y no entendía, ¿no? El no conocernos. Yo creo que por eso, con mucho cariño, salió este programa, ¿no? Que, este programa que es Conociéndome, porque de alguna manera nos invita a ser conscientes de esas emociones que llevamos, a darnos cuenta que no solo somos un ente, sino que también pertenecemos, ¿no? A una sociedad, a una cultura. Pero sí, estas historias, sobre todo traumáticas, muchas personas no las quieren ver, ¿no? Y por eso es como invitarlos, ¿no? A que de alguna manera podamos abrirnos a sanar esas heridas, ¿no? Porque es verdad que existe un antes y un después. Por lo menos yo lo he vivido en mi propio cuerpo, ¿no? Por eso para mí la herramienta de Brain Spotting es como, Dios mío, yo me acuerdo que incluso en estas sensaciones había una energía como asesina hacia el perpetrador. Yo me acuerdo que hacía así los puños y yo decía, pero ¿cómo hicieron esto a mi familia, no? O sea, o a mi gente, ¿no? Y era el típico forcejeo de manos, así que si lo tuviera presente lo machacara. Y era una energía asesina. Y claro, yo digo, eh, ¿cómo, no? Y muchas, bueno, yo ya porque era un poco más consciente, pero hay muchas personas que pueden tener esto y no saber lo que les pasa, no saber de dónde provienen, no saber, ¿no? Entonces, sí, expresarlo de alguna manera es darnos pauta a que, oye, esto se puede transformar. Venga, vamos a verlo cómo. Has nombrado dos sentimientos interesantes. El primero fue la culpa y el segundo ahora la ira, ¿no? Esta energía agresiva muy fuerte. Permíteme, ¿no? Unas nociones. La sensación de culpa, tal como tú lo describes, viene más bien ¿no? De una sociedad profundamente cristiana. Igual Sí, como aquí en religiosa. España, exacto, ¿no? De siglos y siglos de cristianismo, Sí. y allí, por supuesto, la intimidad no tiene un buen lugar, ¿no? En la visión cristiana, esto es más bien para procrear y poco más, ¿no? Porque el placer ya parece un pecado. Sí. Entonces, aquí puede, según si alguien viene de una familia donde la religión fue en valores importantes, puede sentir culpa, y esto no tiene que ver con trauma, esto tiene que ver con ya los valores de la familia, la moral, etcétera, y uno está transgrediendo y se siente culpable por transgredir, o siente justo esto que me contaron los monjas en mi escuela, etcétera, esto no se hace, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un nivel, ¿no? Mientras que, por ejemplo, lo que contaste antes de la suciedad, o ¿no? Sentirse sucio, o sentir este enfado, es naturalmente una respuesta al trauma. ¿Eh? Si me hicieron daño, una parte de mí está muy enfadada, porque ¿cómo es que me hicieron daño y cómo es que nadie me protegió? Entonces, este enfado está allí y también hay que cuidarlo, porque si no, las personas traumatizadas como en su infancia se transforman en perpetradores en la edad adulta. Y es ahí como el trauma se perpetúa. Allí tenemos que hacernos responsables de nuestro propio monstruo. ¿Qué hago con ello? Sí.
Sí, hacernos responsable de nuestras propias heridas y de lo que va emergiendo, ¿no? Eso es, ¿no? Porque lo que ocurrió ya ocurrió, ¿no? Y yo personalmente tengo una definición, utilizo una definición radical respecto a la palabra víctima, ¿no? Para mí, una vez que la persona ya no está en la situación de peligro, en la situación de violencia, ya no es una víctima. A partir de ahí ya es una superviviente. Y como superviviente ahora es mi responsabilidad, ¿no?, de salir de este estado y finalmente llegar a simplemente ser una viviente más, a vivir plenamente, llegar al presente, ¿no? Entonces yo tengo que hacerme cargo de mis secuelas, de mi estado. No, de esto yo no puedo culpar a nadie, puedo hacerlo, pero no me sirve. Ujú. Ahí es cuando viene, por ejemplo, el transformar estas emociones, ¿no? Cuéntame, ¿qué es transformar emociones? Me interesa. Bueno, yo siento que, por ejemplo, transformar emociones, bueno, no sé si será el nombre idóneo transformar emociones o transmutar, pero es como, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, esas energías, si vienen, o sea, ya no me poseen, ya no tengo esa rabia, ¿no? Porque hay una mayor comprensión, hay integración, hay aceptación, hay de mirar estas heridas y decir, esto sí pasó, vale, pero eso pasó en el pasado, ahora yo elijo, ¿no? Lo que decías, ser responsables. Yo elijo de transformarlas. Y, y eso, ¿no? Es como poner toda esa energía que ha sido de alguna manera intensa, es como, ¡pum! Ahora esa energía intensa, pues, estar abierta a la creación, a disfrutar, a percibir la naturaleza de otro sentido, a tener ganas de hacer emprendimientos, de crear, ¿no? Porque de alguna manera es una energía tan intensa que ha estado ahí, pero de alguna manera mala, por así decirlo, pero que al poder verla, al poder integrarla, se convierte en potencial de creación, de hacer cosas, de bailar, de danzar, ¿no? Y es como estar en un estado más presente para mí. Eso. Buenísimo. Me apunto. Entonces, es esto lo que yo llamo transformar las emociones, ¿no? Porque de alguna manera es mirar con amor y compasión lo que pasó, aceptarlo y hacerme cargo de eso, ¿no? De esa energía tan impulsiva y mirarla con amor también a eso. Que no es fácil porque yo me acuerdo que en esto de transformación, claro, yo era, pero ¿cómo? Y encima tengo que, no era como, no, y encima tengo que disculpar a este que fue agresor. Pero de No, no alguna tienes manera, que. No, no, claro. en absoluto. Yo no, Uh-huh. no soy fan del perdón. No, no tienes que Claro, disculparle. Al claro. contrario, si le disculpas, en el fondo le quitas su dignidad como persona. Le haces pequeño. Claro, Peter, pero por ejemplo, aquí es como verlo como de dos formas. Por ejemplo, una, ver al perpetrador y no es que, bueno, te disculpo porque hay que disculparte y ya está, no, sino de sacar todo el enfado que uno tiene. Por ejemplo, y si le tengo que decir, oye, mira, es que esto no te lo perdono y me da rabia, es como sacar primero la rabia y el enfado. Y después, no porque sea lo bueno decir te perdono, sino que yo creo que la comprensión va viniendo sola. O sea, obviamente después del trabajo interno. ¿O me equivoco? Para ti ha funcionado, ¿no? Y tu experiencia lo confirma. Y si es así, está bien. Y para mí el perdón bien llevado es la parte importante de la sanación, ¿no? Pero suele ser un movimiento muy profundo, muy interno. Mm, Muchas veces no es de palabras, no es que digo algo a alguien, sino tiene el más bien como sentir. que ver con asiento a lo que ocurrió. Digo sí a lo que ocurrió, con todas las consecuencias. Porque si yo consigo perdonarme lo que pasó,
estoy más libre para el presente. Hay una cita muy bonita: perdonarse significa renunciar a la esperanza de un pasado mejor. Mientras que no perdono, tengo también una fantasía que esto debería haber sido diferente. Y cuando llego a sentir lo que pasó y simplemente lo asumo, estoy más libre para el presente. ¿Sabes? Personas me preguntan: Peter, ¿cómo trabajas tanto con el trauma? Porque es un tema tan duro y difícil. ¿Y cómo puedes con ello? Yo digo, yo lo encuentro tan gratificante, porque el núcleo del trauma es pura vitalidad. Y es lo que tú dijiste antes, que también quiero rescatar ahí, ¿no? Me dijiste, esas ganas de vivir y la creatividad y el baile y lo que sea. En la medida como uno sana su propio trauma, gana muchísima vitalidad y calidad de vida. Y me parece un trabajo sumamente gratificante como terapeuta, y también para cada persona que cuando trabaja sus propios traumas, es muy gratificante el resultado. No es un camino fácil, porque uno tiene que mirar sus dolores de cara, pero vale la pena, porque después la calidad de vida gana mucho. Sí, sí, es por eso que quizás les digo transformación de las emociones, ¿no? Porque de ver tanta intensidad y tanta energía aquí de alguna manera mal gestionada, es como rescatar todo eso y esa misma energía es como ¡boom! O sea, mira la calidad de vida que ahora hay, ¿no? Y yo creo que esto es un sentir tan profundo que uno puede tener una situación dolorosa y llevarla de otra manera. Es como mirar a la vida y dar gracias por lo que hay, incluso aunque no haya, pues, yo qué sé, para comer ese momento o un día, ¿no? Pero es como, estoy tan feliz, estoy tan... pero no es esa felicidad de, ay, estoy riendo todo el día, ¿no? Yo lo siento como una quietud interna, como una paz interna, como la aceptación de la vida tal cual es, ¿no? Bueno, lo siento así, ¿no? Entonces es como, sí, rescaté mi monstruo para que ahora haya ese potencial de querer sumar, de querer aportar a la sociedad, de querer bailar mi propia danza, ¿no? Y es como, chuta, yo animaría a todos a que hagan ese trabajo profundo, interno, pero que, como has dicho, Peter, muy, muy gratificante en el día a día, ¿no? Lo es, ¿no? Y gracias por dar un ejemplo tan bello para los oyentes aquí hoy. De eso se trata, ¿no? ¿Sabes? Trauma, la palabra trauma muchas veces tiene como una connotación como algo muy pesado, como si alguien lleva una cruz encima. Y por supuesto es algo grave, pero el núcleo del trauma es esta vitalidad. Por eso hay algo que vale la pena, porque es algo muy bello detrás, ¿no? Sí, yo creo que por eso quizás he seguido los pasos de grandes maestros, en este caso el tuyo, ¿no? Y el de Mario, que también han sido referentes en el trauma, dándome o sea, era como una mirada tan distinta y claro, sentir el propio cuerpo, ¿no? Las sensaciones, las emociones, verlas distinto, es que para mí es como, Dios mío, es como que he vuelto a vivir, lo siento así, ¿no? ¿Sabes? Y ahí de nuevo, ¿no? Depende de la historia de cada uno, porque me he encontrado con mujeres que sufrieron mucha violencia en su infancia, ¿no? Y entonces realmente hay muchas secuelas, es un camino arduo, hay limitaciones, ¿no? Sí. Yo nunca sé hasta a dónde llega la persona, ¿no? Potencialmente puede sanarse por completo, ¿no? Y recuperar una vida plena, ¿no? Pero también hay que reconocer que segundas secuelas es un camino arduo, requiere tiempo y quizá no llega de todo ahí, ¿no? Ojalá que sea así, ¿no? Entonces tampoco Sí, sirve ojalá que sea así. de esforzarse, como de exigirse algo que en este momento no está a su alcance, ¿no? Lo importante es hacer el siguiente paso, el siguiente paso.
Sí, y sobre todo también, Peter, darnos cuenta que en ese transcurso de conocerse y en ese transcurso terapéutico, si lo lleva, es como cansado, ¿no? Y muchas veces tedioso, es que una vez uno quiere tirar la toalla y es mal, es como tirar la toalla y es como, venga, la vuelvo a coger, ¿no? Y seguir, ¿no? Porque de alguna manera las sensaciones en el cuerpo se van transformando. Me encantó que empezaste esta sesión hoy con el poema de Mario Benedetti. No te rindes, Mm, no te rindes. sí, no te rindas. Peter, ¿y qué nos podrías decir, por ejemplo, desde tu experiencia al trabajar con trauma, eh, los avances? Yo creo que los avances de alguna forma individual para la sociedad, ¿no? Cuando cada persona mira su herida sana, es como una luz para las demás, de alguna manera. Efectivamente, eso, la idea que yo podría transformar la sociedad es una fantasía nada más. Mm, Nadie es tan poderoso. Pero yo puedo poner mi grano de arena, ¿no? Entonces, en primer lugar, significa que yo mismo me miro mi propia trauma biografía, tanto como momentos de víctima como momentos de perpetrador, ¿no? Que lo reconozco, que me lo trabajo y lo integro. Y de esta manera yo aseguro que el trauma no se perpetúa, que yo no voy a actuar de la misma manera con mis seres queridos o con mis hijos, etc., ¿no? Y también después hacer ejemplo, ¿no? Por eso me gusta que aquí estamos rompiendo el silencio. mm, Hablamos de un tema difícil, ¿no? Y a la vez es como animando a otras personas que también a romper su silencio, porque en la medida que lo compartimos, podemos sanarnos. Todo lo que entra en relación puede sanarse. Pero para eso es importante que la persona empiece a romper ese silencio, romper esta negación y también buscarse ayuda si hace falta. ¿Sabes? El dilema ahí también es que terapia para la gran mayoría de la gente es un lujo. Cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, ¿no? De comer, casa, educación, entonces una vez allí empiezas a los extras y allí podría buscarme ayuda y pagar terapia. Pero esto es un lujo que muchas personas no se pueden permitir. Entonces ahí también, ¿cómo podemos desarrollar algo que ayuda, que contribuye para que no solo una parte de la sociedad, sino toda la sociedad, ¿no? Puede hacer pasos de sanación, ¿no? Y yo creo que el elemento educativo es importantísimo ahí, ¿no? Hablar de ello, concienciar de ello, educar en ello, asegurar que no se perpetúa el trauma. mm. Peter, también has mencionado, por ejemplo, lo de la víctima y el perpetrador, y según el triángulo, no es víctima, la misma energía, víctima, perpetrador, salvador. Sí, hablamos del triángulo dramático de Karpman. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, salir de este triángulo, ¿no? También es como, bueno, salir de este triángulo, ¿no? Es como no meternos en el, si de alguna manera no, o si de alguna manera soy víctima, saber que de alguna forma otra vez puedo ser perpetrador, ¿no? Ya sea gritando a una persona, ya sea injuriéndole, y de alguna manera también cuando me quiero ser como el héroe de la película y salvar el mundo, venga, salvo a mi amiga, salvo a mi familia, ¿no? Es como también estar en ese triángulo de salvador, ¿no? Y es la misma energía, pero con roles distintos. Y intermitentes. Uno por un rato puede encontrarse en un lado y por otro lado después se puede sentirse de nuevo como una víctima, Uh ¿no? -huh. Que siente que, mira, los demás son culpables, ¿no? No hacen lo que deberían hacer, etcétera, ¿no? O no asumiendo la propia responsabilidad de su situación, ¿no? Y de nuevo, en otro momento, actúa como interpretador, que tiene muchas facetas, ¿no? Claro, si yo violo a alguien es la versión más obvia. Pero si yo, por ejemplo, no protejo a mi hija, también es una agresión.
Porque El no no protege. protegerlos. Sí, porque hago la vista así, aparentemente no hago nada, pero esto es un acto agresivo, no protejo. Entonces, allí es un terreno muy delicado. Hace poco leí una chica de 13 años que dio luz a un bebé, ¿no? Porque fue violado por su padrastro, ¿no? Y la madre le acusa diciendo, mira, tú me deshonras, te buscaste esto, te lo has buscado, ¿no? Y me has deshonrado. ¿No? Si escuchas esas palabras de la madre, allí habla una mujer traumatizada, ¿no? Una mujer que tendría la conciencia aquí en el presente jamás diría eso. ¿Eh? Y allí vemos donde tenemos que ir con cuidado, ¿no? Donde agredimos, donde nos movemos como personas traumatizadas dentro de ese triángulo o cuando estamos en el presente y realmente relacionándonos de persona a persona. Cuando te veo, cuando te escucho. Me ha venido como la imagen, ¿no? De vernos a los ojos. Muchas personas ya es como, bueno, sí, o en el tacto, ¿no? En el abrazo sutil también, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, hace 2 días, una niñita donde yo estaba en un parque, ¿no? Bueno, ya la conozco a la niñita y es como mi amiga, ¿no? Tendrá unos 7 años, ¿no? Y se cayó. Y entonces, claro, mi acto fue de cogerla y abrazarla, así, ¿no? Abrazarla. Y la niñita era como que no se dejaba abrazar, y eso que es, o sea, es una niña conocida. Y me llamó mucho la atención porque después yo le pregunté, ¿cuánto te abraza tu mami y tu papi? Y me dijo, no, mi mami no me abraza. Y entonces, claro, ahí sentí que realmente, ¿no? Tanto el contacto físico con los niños, el abrazo, el apapacho, la caricia, es muy importante también en estas edades tan tempranas, ¿no? Lo es súper importante, ¿no? Otra secuela bastante típica del trauma, ¿no? Padres que evitan el contacto físico. Parte de esto puede ser educación, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Como la educación de los niños era cosas de las mujeres y los hombres entraron más bien cuando los niños ya tenían cierta edad. Entonces, ahí había una tradición cultural de siglos también, ¿no? Pero también parte de trauma, ¿no? Porque el contacto físico es incómodo, porque mi propio cuerpo lo percibo como algo incómodo. Entonces, prefiero no sentirlo. Y ya ni en niños tanto, Peter, sino también en adultos. Yo a veces abrazo a alguna amiga o algún amigo y lo tengo así, ¿no? Pero porque realmente es como ese contacto y de repente me hacen así. Es como que no soportan ese contacto, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿no? Y de alguna manera, claro, como conozco algunas historias, ¿no? Es como, bueno, solo me apetecía dar un abrazo, pero es eso, ¿no? Lo que el cuerpo de alguna manera también es como, no. Sí, pero ahí es un buen ejemplo, ¿no? Tú tienes este impulso, que me parece un impulso natural, de dar un abrazo, pero en este momento, si ves al otro realmente, si lo percibes en su cuerpo, vas a notar que hay un límite, ¿no? Crea incomodidad. Cuando yo acabo un curso y la gente se despide y algunos me abrazan y otros apenas me tocan y otros me saludan de lejos, porque cada uno lo hace desde la distancia que él necesita, ¿no? Y yo respondo a su necesidad. Quiere decir que si la persona necesita así, yo también hago así. Y si la persona hace como un abrazo muy superficial, también lo hago, porque sí, si lo hago más, lo voy a invadir, ¿no? Y si la persona Sí, está cómodo en el abrazo, pues fantástico, lo disfrutamos mutuo, mutuamente. sí, total. Yo sí me di cuenta de eso porque, claro, era como que yo quería más el abrazo y entonces sí, ahí digo, bueno, poner límites y respetar a la persona. Sí, hay que tener en cuenta lo otro también. Sí, totalmente.
Ay, Peter, pues no sé, es como tan gratificante hablar así, ¿no? De alguna manera, estaba al principio como muy nerviosa porque yo decía, Dios mío, Peter, es como mi maestro, viene aquí al programa. Y entonces, pues sí, era como muy emocionada, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera también me he permitido soltarme a nivel, contar un poco más experiencial y espero que estas cosas pues le resulte de utilidad a todas las personas que nos están viendo y a los que nos verán más después, ¿no? Y bueno, Peter, ¿qué nos podrías recomendar, decir, quizás algún ejercicio sencillo para que, no sé, o por dónde empezar, ¿no? Ir esa conexión con el cuerpo. Por la mañana cuando uno se despierta, cuando me despierto, lo primero es que me encuentro con mi cuerpo. Y mi cuerpo es mi más fiel compañero. En el día que no me encuentro con mi cuerpo significa que yo me haya muerto y mi cuerpo se ha transformado en cadáver. Quiere decir que si por la mañana me despierto, ahí está mi cuerpo y lo tomamos tan por normal, tan por grato, tan como claro, como no va a ser de otra manera. Pero como es decir, despertarse, decir, ay, buenos días, tú también estás aquí. Es como, gracias que me acompañes hoy también. Eso puede ser muy sencillo, simplemente salir de este automatismo de funcionar y despertarnos, etcétera, sino también como me despierto y me encuentro con mi cuerpo y le digo hola, y le digo buenos días, y quizá le doy una caricia y dice, ay, me alegra que estés aquí conmigo. Y este podría ser un ejercicio bien sencillo, pero si alguien lo hace todos los días, te aseguro que cambia la relación con su cuerpo. Sí, porque de alguna manera también es que el cuerpo también ayuda, ¿no? No sé, está ahí para disfrutarlo bueno, ¿qué puedo decir? Que de alguna manera es nuestro amigo, ¿no? Y hay que mimarlo, ¿no? O darnos el abrazo de la mariposa, ¿no? Cuando estemos solos, ¿no? Yo con mis sobrinos ahora que estamos distanciados, ¿no? Venga, que te voy a dar el abrazo de la mariposa. Y de alguna manera es también ir teniendo ese contacto, ¿no? De una Es manera nuestro, más, ya, es nuestro más fiel compañero. Estaba sí, allí desde el segundo uno de la concepción, empezó, ¿no? De cuando nacimos ya 9 meses, este cuerpo estaba con nosotros, ¿no? Nos acompaña cada día fielmente, este corazón late sin parar ni una vez. Si para, yo me muero. Y a más que medio siglo que late mi corazón, es fenómeno. Eso es realmente para decirle gracias, 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 ¿no? Gracias a ti puedo estar aquí haciendo esta vida y vivir, ¿no? Y me va a acompañar hasta mi último día. pues sí. Pues Peter, muchísimas gracias. Para mí ha sido una entrevista muy amena, muy nutritiva. Y bueno, eh, espero tener la oportunidad de otra vez volver a ver en presencia y bueno, pues ya sabes que aquí las puertas del programa y de la fundación siempre están abiertas a Muchas hacerlo. gracias, Alba. Y también, si algún día vuelves a España, bienvenida aquí. Qué Muchas lindo nuestro gracias. encuentro. ¿Mm? Sí, y bueno, para la próxima semana también vamos a tener una entrevista también de lujo con un joven de un jovencito, y bueno, pues animo a que todas las personas también nos sigan viendo con estos temas tan nutritivos. Así que nos vemos la próxima semana. Que esté muy Chao. bien. Chao.